plan de Dios revelado a través de todo el Nuevo Testamento para cada uno de aquellos que decidan ser seguidores de Jesús. No hay más. El resto es complemento de lo que Dios nos ha llamado a hacer en Él. Y quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, los 4 llamados de Jesús. Cada uno de nosotros experimenta al Maestro llamándonos íntima y personalmente. Cada uno de nosotros vamos en nuestra vida a ir conociéndolo personalmente. El pastor y teólogo Dietrich Bonhoeffer, perdónenme los que hablan alemán, lo estoy intentando. Ya me corrigieron en el segundo que no se dice así, pero lo pronuncio como lo puedo leer. Él dijo en su libro famoso El costo del discipulado lo siguiente: cuando Cristo llama a un hombre, le pide que venga y muera. Cuando Cristo te llama a ti, te llama para que vengas y mueras a ti mismo. Este hombre fue pastor y teólogo en el tiempo de la opresión nazi sobre la Alemania. La misma Alemania que se levantó en un gobierno que se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial. El mismo hombre malvado llamado Hitler que llevó ese gobierno destructivo. Mientras él levantaba su imperio humano, Dietrich predicaba a Cristo y levantaba iglesias. Y lo sorprendente de toda la historia es que como estaban en contra de todo lo que hablaba de Dios, Dietrich terminó ahorcado por el régimen por predicar a Jesús y hablar de la verdad del Evangelio. El primer llamado que todos entendemos en nuestra vida de fe es el llamado a seguirle. La palabra del Señor nos muestra en Juan capítulo 1, del 35 al 51, cómo Jesús hace la primera recolección de discípulos, por usar un término, el primer campo de reclutamiento de discípulos. Y estaba Jesús allí, y miren cómo ocurre, según Juan 1:35. El día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por allí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Y Jesús se volvió y al ver lo que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 discípulos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Y Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevaron a Jesús, que mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, y serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Jesús sigue el relato contando: caminó por Galilea y encontró a Felipe y mirándolo simplemente le dijo: sígueme. Después Felipe va y anuncia a su amigo Natanael, y Natanael también viene y ve a Jesús, quien le dice que ya lo había observado. Jesús siempre lo primero que nos va a comunicar es esa misma frase. Nos va a ver profundo a nuestra alma, nos va a ver profundo a nuestro corazón y nos va a decir lo mismo: sígueme. Sígueme es más que una frase amigable. Sígueme se puede transformar en un compromiso doloroso que te conlleve a vivir para siempre en una relación de amor y de sacrificio. Sígueme no es un enlace de amistad relacional o no es un compromiso semanal de visitar la iglesia. Sígueme es abandonarlo todo a fin de agradar a Jesús. Ellos dejaron de seguir a un buen líder, Juan el Bautista. Dejaron de seguir un buen ejemplo, un líder de carácter, entrega, pasión, esperanza. Un líder que no tuvo otro igual. Un líder al cual Dios mismo lo comparó a Elías, uno de los profetas más apasionados y llenos de propósito del Antiguo Testamento. ¿Pero por qué? Porque se convirtieron de un buen líder a ser seguidores del mejor de los líderes.
del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, del Rey de Reyes. Comenzaron a seguir al Alfa y al Omega, aquel de quien Génesis dijo, o dice mejor dicho, cuando dijo Dios, a la palabra de Dios hablaba, a Él estaban siguiendo. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros comenzamos a oír la voz de Jesús. Su llamado se hace evidente y la conversión es una reacción espontánea de esa pasión. Nadie, según la Escritura, que registre una verdadera amistad y encuentro con Jesús puede ser igual jamás otra vez. Sígueme es el compromiso profundo que tú y yo hacemos cuando oímos su voz y su llamado a caminar a su lado. Para estos apóstoles involucraba más que asistir a la iglesia, involucraba más que pasar tiempo en la Escritura, involucraba más que orar al Padre. Significaba dejarlo todo. Significaba dejar de ser los hombres corrientes que eran. El cambio que no te puede dar ningún líder, no le puede dar nadie a otro hombre, lo puede dar Jesús, que es ser miembros de la familia de Dios, ser transformados de la actitud de pecado y de muerte donde estamos viviendo a un reino nuevo de vida y de esperanza en Cristo. Ser trasladados del reino de la oscuridad y sentados en el cielo, donde podemos llamar a Dios Padre. Eso es signo. Y nadie puede brindarnos esperanza en esta tierra. Nadie puede satisfacer la necesidad interna de ser salvados, de ser perdonados, de ser rescatados. Solo la dulce voz de Jesús diciéndonos, sígueme. La Escritura relata en 1 Tesalonicenses 1:9. Pablo escribiendo a los hermanos de Tesalónica, feliz y emocionado por escuchar el testimonio y el buen desempeño de su fe. Dice, ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Tal vez muchos de nosotros, si estás aquí por primera vez y estás oyendo este mensaje, tienen pequeños ídolos. La Virgen del Tal, el ángel cual, la costumbre de adoración a San Sebastián, a cualquier santo, que no puede hacer nada por ninguno de nosotros. Que no murió, que no vivió, que no te resucitó, que no te cambió, que no te ha hecho nada. Por eso la comunidad de Tesalónica fue impactada de tal manera que no pudieron ser igual. Dice la historia de que ellos comenzaron a predicar el Evangelio no solo en Tesalónica, sino en Acaya y en las ciudades adyacentes a toda esa región. Pablo se siente, les motiva, si leen todo el capítulo 1 y 2 de Tesalónica, ellos se emocionan, Pablo se emociona a ver cómo su fe había dado fruto y se estaba multiplicando en diferentes áreas. Porque la conversión genuina genera agradecimiento, la conversión genuina genera devoción absoluta a Jesús. Estamos los jóvenes reunidos compartiendo y 2 o 3 jóvenes nuevos se han convertido, han cambiado su vida y estamos haciendo una dinámica muy simple. Estábamos presentándonos, había que decir cómo te llamabas, cuántos años tenías, a qué te dedicabas, y cuando le tocó el turno a uno de los chicos nuevos, dijeron cómo se llamaban, dijeron también cuántos años tenían y a qué se dedicaban, y se largaron un testimonio de inmediato. Y hablaban, y llegué a la iglesia de la siguiente manera, y me invitó Perencejo, y me recibió Ronald, y fue así, y Dios hizo, y fue maravilloso. Y yo, estando ahí oyendo feliz, yo decía, en mi interior, ¿cómo cambia Dios en los corazones? Un corazón convertido, un corazón efervesciente, no puede estar quieto. Y es maravilloso porque la conversión es que has escuchado la voz de Jesús llamando. Me impresiona porque cuando Jesús llama, no llama a todo el mundo. Y no solo no llama a todo el mundo, sino que si lo oyes, te llama personal e íntimamente. Juan 10 dice de que Él nos llama por nombre. Jesús no usa silbidos para llamar a nadie. Jesús no usa pretextos para llamar a nadie. No usa textos generales para llamar a nadie. Jesús te llama íntimamente. Es fácil, no nos compliquemos. No tiene que venir ningún arcángel, ningún profeta, ningún ungido, ningún pastor para hacerte oír la voz de Dios. Si Dios te habló a ti, y te habló tanto a ti que usó tu nombre para llamarte. Si no te ha acontecido, es muy probable de que Dios no te haya llamado.
Dios habla claramente y personalmente. Amén. Joel 2:12 dice: ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón, no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Hechos 2:38 dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y esta promesa no es solo para ustedes, sino para sus hijos y sus hijas y para todos aquellos a quien el Señor quiera llamar. El mismo Hechos capítulo 3 versículo 19 dice: arrepentidos y convertidos para que venga sobre vosotros tiempo de refrigerio y de bienestar. El arrepentimiento, la conversión es un proceso, es el primer acto de Jesús para todo hombre. ¿Cómo sé si Dios me llamó? Si estás inconforme de vivir pecaminosamente, si odias la hipocresía, si te aburre la manera litúrgica y amas a Dios con toda tu pasión. Porque Dios es una persona real, sentado a la derecha de Dios, rigiendo con poder, guiando su iglesia, la que Él vino, plantó y fundó. Ese es el primer llamamiento, un llamamiento genuino. El segundo es un llamado a servirle, es un llamado a ser su discípulo. Lucas capítulo 9 lo relata completo, Mateo capítulo 10 lo relata completo, pero vamos a observar ahorita Mateo 4. De 18 en adelante. Dice: mientras caminaban junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés, y estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca de su padre y lo siguieron. Amén. Sí, todo el mundo dice amén. Gloria a Dios por Pedro, por Andrés, gloria a Dios por Jacobo, por Juan. Pero caminemos lentamente sobre la vida de ellos. Si Jesús te llamase hoy a ti, te ve a los ojos y te dice: ¿qué tal si dejas tu carrera? Deja lo que estás haciendo. ¿Por qué tú no me entregas tu organización a mí? Nombra un director adjunto y te dedicas a servirme. Porque fíjense, vamos a leer en contexto. Esto era lo que estaba Jesús literalmente haciendo con ellos. Jesús no le está diciendo: agrégame en tu Twitter, dame tu pin, vamos a comenzar a hablar de las cosas de Dios. No. Jesús no estaba haciendo eso. Jesús le está diciendo, demandándoles seguirle absolutamente. Jesús les está diciendo: abandónate a ti y sígueme a mí. Dejaron a su padre, dice la Escritura, dejaron su negocio, dice la Escritura, dejaron su sustento, sus sueños. Yo imagino a Pedro, él quería ser tal vez el pescador más importante de la zona de Galilea. ¿Quién quita? Es válido. Cualquiera que tiene una empresa de zapatos quiere llegar a que su marca de zapatos sea la mejor. Eso es normal, eso es humano, eso es bueno, eso es desarrollo. Hasta que Jesús se montó en su barca, según Lucas 5. Dice que cuando tuvo esa pesca milagrosa no tenía palabras para agradecer, y lo único que hizo fue lo que Dios nos dijo la semana pasada: cayó de rodillas ante Jesús. Porque sabes, cuando tú te entregas a Jesús, no puedes mantener de pie ante su presencia. Nadie puede estar de pie, ni de pie en corazón, ni de pie en actitud, porque Jesús es el Señor. Dice la Escritura en Lucas capítulo 5 que Él se arrodilló y exclamó lo siguiente: aléjate de mí, que soy un inmundo pecador. Y Jesús se le acerca, como siempre hace, a lo que Él ama y llama. Le dice: desde ahora serás pescador de hombres. Me llama la atención porque Jesús no llamó a un pescador a ser ingeniero, ni arquitecto,
ni a ser abogado, ni profesor. Llamó a un pescador a ser pescador. Y eso rompe un mito en la mentalidad evangélica de que Dios te va a levantar para hacer algo glorioso y vas a ser el mejor de los mejores, como se predica en otros templos. Si eres pescador, Dios te va a hacer el mejor de los pescadores de hombres. Si eres economista, Dios te va a hacer un economista de Cristo. Si eres ilustrador, vas a ser ahora un ilustrador de la fe. ¿Saben que todos los videos que yo paso los hacen muchos ilustradores y creadores de cine que han sentido el llamado de Dios de aportar gratuitamente tanto a la obra? Dan Stevers hizo ese video que les presenté, los monta en internet gratuitamente. Es un cineasta y es bueno en lo que hace, y entendió que Dios lo llamó y lo está haciendo para la obra. ¿Qué eres? Ama de casa. ¿Qué eres? Escritor. ¿Qué eres? Electricista. ¿Qué eres? Tu profesión es una herramienta gloriosa en las manos de Dios. Él solamente va a cambiar la dirección, el enfoque. Si antes pescabas dinero, inversiones, ahora vas a pescar formas de cómo hacer que el evangelio se reproduzca y crezca. Dios te va a usar si escuchas su llamado. Les he dado el ejemplo para que lo sigan. Juan 13 del 14 al 18. Yo quisiera animarle a que por favor vaya con su propia Biblia. Yo quiero que leamos textualmente lo que dice la palabra de Dios. También Dios nos ha estado diciendo esto mismo la semana pasada. Dios también nos lo repitió. Y cuando estaba preparando el mensaje, el Señor me dijo, quiero que también lo repitas hoy. Para contextualizar, Jesús está ahí con sus discípulos juntos y les está animando y les está dando palabras. Toma Jesús un envase de agua, toma una toalla y comienza a arrodillarse frente a cada uno de ellos. Y por un instante el Dios soberano, aquel que hizo las constelaciones, por un instante Jesús, el Redentor, el Hijo de Dios, se humilla y comienza a lavar los pies de simples hombres. Uno. Me impresiona porque el Señor nos dijo la semana pasada de que si tú estabas sucio por la continua caminata en el trayecto de tu vida de fe, Dios podría limpiar tus pies. Y Dios estaba restaurando también tus heridas. Dios estaba también sacando esa impureza, esas cosas que te contaminan, que te lastiman. Y eso es maravilloso, pensar de que Dios aún está dispuesto a sanarte, Dios está aún dispuesto a darte oportunidades y a salvarte. Pero después que Jesús te lava los pies, te dice lo siguiente: ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Versículo 13. Pues si yo el Señor y el maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Dios nos ha dado el ejemplo del verdadero liderazgo. Este es el mejor líder del universo. Este es el creador de la iglesia. Este es el dador de vida eterna. ¿En dónde te encuentras tú? ¿Estás siguiendo a un buen líder? ¿Estás siguiendo a alguien que sabe la escritura? ¿Estás siguiendo a alguien ejemplo en su forma de hacer ministerio? ¿O estás siguiendo a Jesús? Porque cuando seguimos a Jesús, no podemos liderar como se está liderando actualmente la iglesia de Cristo, donde nos ponemos y nos cambiamos los títulos para sentirnos más chéveres, donde entre mejor sea el traje y la escultura física, que yo me vea como prosperado, mejor es. Eso es predicación barata y antibíblica, señores. Porque el Salvador del mundo no vino a la tierra para hablar de esa forma. El Cordero de Dios no vino a morir en la cruz para que tú y yo tengamos mejor casa ni carro. Eso no aparece en la Escritura. Esa es la forma diabólica que Satanás ha distraído a la iglesia presente para quitarlo del enfoque de ir y hacer verdaderos discípulos.
Y eso no son cosas malas, Julio, no lo son. Pero Dios nos prometió darle eso a todos. ¿A quién sigues? Queremos adaptar y moldear a Jesús, que nuestro Jesús sea un Jesús chévere, graduado de la universidad, que nuestro Jesús sea un Jesús que nos dé una mujer espectacular de esposa, que nuestro Jesús sea alguien que nada de sacrificio fuerte, Señor. Eso no existe, amigos. Eso no es realidad, amigos. O ves a Jesús como fue descrito en la Escritura, o ves a otro Jesús que no existe en tu mente. Porque cuando nos paramos a adorar, tenemos que adorar al Dios verdadero. Amén. Al santo, al perfecto, al puro, al honesto. Amén. Para Jacobo, Juan, Pedro y Andrés, seguir a Jesús involucró dejar a su familia, dejar su carrera, dejar sus ingresos, dejarlo todo. Me imagino que para el papá de Juan y Jacobo involucró una gran pérdida económica, porque se le fueron sus dos pescadores íntimos de la familia. Tendría que contratar a otros dos pescadores y pagarles. Eso aumenta el egreso de la compañía. Y los economistas, administradores, contadores que tenemos aquí entienden lo que eso significa. Es decir, que en vez de desarrollar la compañía obtiene pérdida. Bueno, Pedro estaba casado. La Biblia dice que tenía suegra. Gracias a Dios en el llamado dejó a la suegra. Pero también en el llamado le tocó dejar a la esposa. Y si caminamos profundamente al interior de esa verdad bíblica, yo que amo a mi esposa, y Dios me pediría dejar a mi esposa, sería una petición dolorosa. Sería una petición desgarrante. Y somos los hermanos del amén. Amén, sí, oh, amén, amén. No digan amén tan rápido. Porque si te atreves a decir un amén mal dicho, es posible que mañana Dios permita una prueba dura donde quite a tu esposa o esposo. Y Jesús te pregunta en medio del camino, ¿quieres seguirme? ¿Aún quieres caminar conmigo? Jim Elliot, Nate Saint, misioneros enviados a la jungla ecuatoriana, a los indios salvajes Aucas. Mataban a cualquier humano que no fuera de su especie y que se juntara con ellos. Y cuando por fin decidieron hacer contacto, revoloteando en la avioneta, aterrizaron en la playa de ese río, 2 o 3 días compartiendo con los indígenas hasta que vino la tribu, los machos de la tribu, y acabaron con ellos. Y uno a uno fueron apareciendo los cuerpos en el río. Nate y Jim dejaron hijos pequeños, dejaron a sus esposas. Cuando le dijeron a la mujer si se iba a volver a los Estados Unidos, ella dijo: yo no puedo irme porque mi esposo amó tanto a esta tribu indígena que dio su vida por ellos. Tengo que seguir haciendo evangelio en esta jungla. El llamado para ellos no les costaba la fama, no les costaba libros, no les costaba nombres, no les costó nada, les costó su vida, su todo. Le costó el padre a uno de sus hijos, le costó el esposo a su mujer. Y gracias a ese sacrificio, esa población glorifica y conoce a Jesús por la entrega de sus hombres. No te confundas. Jesús no vino a traer villas y castillas, dinero ni riquezas. Él vino a traer vida en abundancia a todo aquel que se atreve a tomar su llamado. Él vino a traer salvación, Él vino a traer redención, Él vino a plantar la iglesia de Cristo. Él vino a traer libertad y esperanza, liberación, sanidad. Me impresiona porque a esa mujer sí le costó el esposo y aún sigue hablando de Dios. Los hombres que llegaron a matar a su esposo se convirtieron en los amigos y, como le dicen, el abuelo de ese muchacho. Si quieres conocerlo personalmente, mete esta información en YouTube y coloca
predicación a los Aucas y te va a salir toda la historia capítulo por capítulo y vas a poder conocer al propio uno de los hombres que mató a uno de ellos. Y hoy en día es uno de los predicadores, ya no porque ya partió con el Señor, cacique y predicador de la época. El verdadero discipulado es muy costoso. Se trata más de hablar de Jesús, se trata más que de portar una Biblia, se trata más de orarlo de vez en cuando. Lucas capítulo 9, acompaña. Versículo 23 dice: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Versículo 58. Un hombre se acerca a Jesús y le dijo: a donde quiera que vayas iré. Jesús le responde: las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. De este pasaje sacó la teología que estoy predicando. Jesús le estaba diciendo: quiero que entiendas algo, no tengo ni reservaciones ni ningún hotel, no tengo casa propia, no tengo propiedades que ofrecerte. Si a pesar de saber eso quieres seguirme, bienvenido eres el equipo. ¿Y qué hice? Como todo hombre inteligente, como dice: no, si no es una quinza, no, bueno, Dios te bendiga, nos vemos. No lo siguió. Hay otro hombre que se ofreció a seguirlo. Déjame tan solo, Señor, ir primero a enterrar a mi padre. No me conformo con enterrar al viejo. La amo, mi vieja, lo amo, mi viejo. Y Jesús le responde algo más difícil todavía: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú y ve algo importante. Cuando yo leí este pasaje había un choque en mi mente. Decía: Señor, tú eres bueno, ¿cómo le pides eso a este hombre que te está queriendo seguir? Si tal vez se me acerca alguien, mira, yo quiero ser líder de jóvenes, entréname. Yo le digo que sí, le animo, lo agarro y le empiezo a dar la Biblia y él dice: no todo el mundo puede ser mi discípulo. Yo tengo unos hermanos que son misioneros en la Ventana 1040 también. Mi hermano Pablo y su esposa Carolina son misioneros en el norte de África. Y el año pasado el padre de mi cuñada fallece y ellos no contaban con los recursos económicos para venir acá y atender ese tema. Cuando hablé con mi hermano me pegó mucho en lo emocional, porque mi hermano lo único que me pidió fue: yo quiero que ore Julio porque mi esposa tiene un mes continuo llorando. Y el único versículo, que soy muy honesto, que vino a mi cabeza fue ese: dejen que los muertos entierren a sus muertos. Y mientras yo oraba, yo no tenía palabras para consolar a mi hermano, solo lo hicimos fue orar por Skype y orar. Y yo, después que cerré la conversación, me puse a orar porque yo me sentía: wow, Dios, qué difícil. Yo no me puedo imaginar la idea de no enterrar a mi papá, de no estar con mi hermano en ese momento. Y entendí esto: si tú quieres estar involucrado en la obra, tiene que ser tu pasión Jesús, tu pasión, tu todo Jesús. No puedes llegar a ser el hombre que la comunidad quiere que seas. Tú no puedes llegar a ser la mujer que la sociedad dice que seas. Tú no puedes ser el hombre exitoso que todo el mundo quiere que tú seas y a la vez ser el discípulo amado de Jesús. No puedes. Tristemente no puedes. No puedes llenar las expectativas de tu padre, no puedes llenar las expectativas a la vez de tu jefe, no puedes llenar las expectativas a la vez de la organización donde laboras y a la vez llenar las expectativas de Jesús. No puedes. Tienes que decidir a quién vas a seguir. A William Carey le dijeron, su organización cristiana, de que él estaba tomando unos pasos de fe bastante alocados, que no estaba bien que se fuera a otro país a hablar de Dios. Y más adelante, después que vieron la gloria de Dios expandiéndose en la India, la misma organización le manda cartas y escritos diciéndole que le van a dar recursos y que le van a dar apoyo, porque están viendo de que si no era una locura, Dios estaba haciendo algo grande a través de él. No le querían dar la credencial de predicador y no le importó. No le importó porque le importó que Jesús le habló personalmente y fue y atendió el llamado. Y eso nos va a llevar al segundo llamado, que el segundo llamado es ser enviado. Lucas 6,
Versículo 12. Jesús estaba orando toda la noche y en la mañana siguiente llamó a sus discípulos y escogió a 12. Ya ellos lo estaban siguiendo, ya ellos habían dejado muchas cosas por él, y llamó a 12 y los escogió y los nombró apóstoles. ¿Por qué los nombró apóstoles si ya eran discípulos? Porque el nombre apóstol significa enviado. Porque si usted lee Mateo capítulo 10, los primeros 9 capítulos Jesús está haciendo el ministerio por sí solo y los discípulos están observando, están viendo, aprendiendo, pero del capítulo 10 de Mateo adelante Jesús le da ordenanzas y delega autoridad sobre los apóstoles para predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas, sanar a los enfermos, echar fuera demonios y expandir el reino de Dios. No como en la actualidad que queremos tener el nombre de apóstol, porque así se ve como más, ¿sabe?, jerárquico. Es que no, yo no soy pastorcillo, yo no soy lidercillo, yo no soy apóstol. ¿Y a dónde te han enviado? Bueno, no, yo tengo 500 años pastoreando aquí en esta zona, gloria al Señor, y no puedes ser apóstol y vivir en la misma iglesia donde plantaste, donde creciste. Si eres apóstol, tienes que haberte ido fuera de tu región a expandir y a plantar el Evangelio donde más nadie ha plantado. Porque si te llamas enviado y no has sido enviado a ningún lado, es un absurdo. Dios no es así. Dejen de seguir a cualquiera que se pone ese título y vive cómodamente a expensas de ustedes mismos, comprando sus libros, oyendo sus CD y no sirviendo a Cristo. Porque muchos vendrán en mi nombre, dice la Escritura, y serán engañadores, falsos. Aquí hay verdaderos apóstoles. Mírenlos. Están en las paredes. Hombres que no tienen renombre, respeto, honra, caché ni servicio. Hombres como Müller, que comenzó recaudando pobres huérfanos en las calles de Inglaterra hasta llegar a consolidar una obra expansiva de jovencitas y jovencitos sin padre, enseñándoles la verdad de Dios. Tal fue la influencia de que este hombre vivía en fe genuinamente, que se dedicó de lleno a eso y Dios le proveyó todas las necesidades a cada uno de esos lugares. Dios fue tan bueno que le permitió viajar a Estados Unidos, a Australia, India, China y llevar el Evangelio con la misma obra. Era un hombre tan apegado a la Escritura que no escribió nada porque no quería gloria propia, porque él quería glorificar a Cristo. Por eso es que fue un enviado. Hombres como cualquiera que usted pueda notar. Diana Molina, ingeniero mecánico que vino de Colombia a Venezuela y no consiguió empleo en Venezuela. Solo se le abrió una pequeña obra en la iglesia para ser secretario, con un sueldo muy por debajo de sus competencias y perfil académico. Y comenzó Jesucristo a cambiar su vida de tal manera que sintió una pasión y un llamado de ir a una cultura indígena. Y ahí está sirviendo en el templo. ¿Entienden? ¿Entienden cada uno de estos propósitos, de estos retos, de estos llamados? Yo no podía predicar este pasaje hace 2 años porque no había sacrificado nada importante en mi vida por Jesús. No trato de ser un hipócrita parado frente a nadie, hablando algo que no vivo. Y entendí parte de mi vida de fe, que hay pasajes de la Biblia que hasta que no sean realidad en tu interior no pueden ser salidos de tu boca para ministrar a otros. ¿Pretenderá alguno de nosotros engañar a Dios, jugar con Dios? ¿Acaso no saben que Dios es fuego consumidor? Que cualquier cosa que digas en su nombre falsamente va a recibir un castigo por la eternidad. Dios es real, tan real como el aire que cruza en este instante por tus pulmones, y digno de ser temido y de ser servido como Él lo merece. Es impresionante la forma en que Jesús nos pide más y más y más. ¿Les parece que he predicado exigente? Eso es nada. El llamado del servicio es peor aún, es más exigente todavía, porque Él te está enviando a ser misionero.
5 reseñas de esta verdad bíblica aparecen en el Nuevo Testamento: Mateo 28, 19 al 20, Marcos 16, 15 al 20, Lucas 24, del 46 al 49, Juan 17, del 13 al 20, Juan 20, del 21 al 23 y Hechos 1, 8. La gran comisión, el gran mandato, la gran comisión, el gran mandato. ¿Quién de ustedes que quisiese abrir un restaurante, cuál es la visión principal de un restaurante? Preparar alimentos, vender comida para muchos comensales. ¿Y qué tal si tú, queriendo hacer un buen restaurante, empiezas a tener en tu restaurante un negocio de gaita? Y en el restaurante pones gaita y comienzas a pegar cuadros de gaita y invitas a grupos de gaita y te das cuenta que estás invirtiendo más plata en la cosa de la gaita que en la comida, en el menú y en el desarrollo del restaurante. Y viene el gerente y te dice, y viene el chef y te dice: oye, jefe, usted me va a perdonar, pero estamos perdiendo los papeles del propósito de este local. Dígame si usted lo que quería era realizar una organización gaitera y yo me aparto porque yo soy chef, cocinero. Básicamente yo creo que cuando la Biblia reitera es porque está afianzando una verdad. Hoy en día hacemos iglesia para todo o muchas cosas que no son el propósito. Dios quiere que tú ayudes a expandir y a consolidar el reino de los cielos en esta tierra. Para eso existe esta iglesia. Ese es el propósito del Cristo. Lo ha dicho Dios al pastor, a los líderes, porque está plasmado en su palabra. Fíjense, Mateo 28, 19 al 20: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que les hemos dado a ustedes, y estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pero hay aún más profundidad en este llamado. Marcos 16: vayan por todo el mundo, anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios y hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes y cuando vean algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron todas estas cosas. La palabra de Dios era confirmada por la obra milagrosa, por la acción y el poder de Dios. Hechos 1:8 dice: y me serán testigos cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Recibirán poder para hacerlo. Hemos recibido el Espíritu Santo, así que no puede ser una excusa venir y decirle a Dios: es que no estoy capacitado, es que no tengo el conocimiento suficiente, es que yo todavía no hablo griego, quiero profundizar en las escrituras en griego, luego saldré y hablaré. No necesitas nada de eso. Necesitas un corazón dispuesto, necesitas tu Biblia y depender del Espíritu de Dios. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Mateo 10:8. Eso es el Evangelio de Dios. Eso es un resumen del Evangelio de Dios. 5 veces está allí. Muchos de nosotros sabemos anunciar. Y muchos de nosotros ahora estamos poniendo unas nuevas prácticas de cómo sanar a los enfermos. No, tú lo llevas allí a la iglesia y le comienzas a decir, mirándole los ojos: te vas a sanar, te vas a sanar, vas a sanarte, vas a sanarte. Entonces después de eso le compones una canción con sanarás, sanarás, porque entre más lo repitas, más se hará. Eso es mentira. Si tú eres un creyente, tu trabajo es orar. Lo dice Jesús, señores. Porque tú te puedes hacer esta pregunta y de esto pende el Evangelio. Tú puedes estar creando tu propio Evangelio que no es real, o el de que alguien se inventó algún día porque se inventó algo, o puedes hacer las cosas de Dios a la manera de Dios como Dios las diseñó. Eso no te dijo que te iba a dar poder a ti sobrenatural para que hablaras a la gente, te dijo orar por la gente. Y se sanaría. Pero estas señales solo siguen los que creen. De repente tú estás intentando hacerlo, pero no crees y no pasa nada. Entonces, antes de intentar darle a los demás, como le dijo Jesús a uno de sus seguidores, saca el tronco que tienes en tu ojo. Permite el Espíritu de Dios que te convierta. Permite el Espíritu de Dios que te enseñe a ser su discípulo.
Comienza a practicar ese discipulado aquí en la iglesia, uno a uno, con personas en lo que Dios te ha llamado a hacer. Y luego entonces pensarás en ser enviado. Estos son los 4 llamados. Ni siquiera es una prédica mía. Estoy simplemente repitiendo lo que aparece en la Escritura. Estoy simplemente tratando de decirlo como Jesús lo dijo. Porque al final cada predicador se convierte en un repetidor del mensaje del Hijo de Dios, guiado por el poder del Espíritu Santo. No podemos inventar nada, no podemos crear nada, porque el Creador es eterno y es único. El último llamado, y con esto cierro, puedo invitar a los músicos, es a ser mártir y radical. Cuando Esteban, según Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60, se estaba enfrentando a los hombres, hablándoles de Dios, vinieron este poco de sacerdotes con piedra en mano, indignados, llenos de ira, lo empezaron a apedrear. Lo empezaron a apedrear. No hablaron mal de él. No dejaron de saludarlo. No le dijeron cosas chimbas. No lo trataron de deprimirlo. Lo estaban asesinando, hermanos. Y no de una manera con una inyección letal, sino a peñones limpios. ¿Y saben? En vez de salir corriendo como lo hubiera hecho yo, se quedó aguantando piedra a piedra. Y comenzó a ver a los cielos, dice el texto, y vio que se abrió el cielo y estaba Dios y Jesús a la derecha del Padre. Y comenzó a darle gracias a Dios. Y como si no fuera suficiente eso, comenzó a pedir perdón por los que lo estaban matando. Ponte un momentico en ese escena, que eres tú. Recibir una pedrada, 2 pedradas. Ya la tercera estoy agarrando piedra y devolviendo piedra. Eso es la vida. Y con todo que sigo a Cristo y que amo a Cristo. Pero Él no hizo eso. Por eso es que Dios no le abre el cielo a todo el mundo. Porque Esteban estaba bastante loco, estaba bastante apasionado por Jesús, repleto del Espíritu Santo. El reto más duro que puedes experimentar es negarte a ti mismo hasta tal punto de que estés dispuesto a morir por Jesús, a morir por Él, a vivir para Él. Lucas 14, 25. Fíjense cómo Jesús trata a las multitudes. Jesús no estaba interesado en que las multitudes fueran parte del pequeño grupo de la iglesia. Las veía como ovejas sin pastor y por eso les sanaba, les reprendía, les limpiaba. Pero quería multitudes que le amaban, que le amaren con el corazón, que le amasen con todo su ser. Y volteándose les dijo, versículo 26 de Lucas 14, seguro viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. No lo digo yo. Y cuando este texto se convierte en realidad en mi interior, tengo que estar dispuesto a que Dios me quite a lo que más amo. Que yo no vea más nunca despertarse en la mañana a mi hija de 2 años con la cual amo con todo mi corazón. Debo seguir a la vez, seguir a Cristo si fuese necesario. Menos mal que ninguno dijo amén. Menos mal. Porque si dijieses amén, te estás comprometiendo a que a pesar de que pase algo con ese ser que amas, Jesús te va a salir al encuentro y te diga, sigue caminando. Sigue caminando. Yo estoy por ti. Podría preguntar más. ¿Te crees un discípulo? Porque si esto es el currículo de un discípulo, hay áreas de mi vida donde todavía no lo soy. ¿Te crees un grande en el Señor? Cuando Pedro estaba muriendo, Pedro nos dijo, Señor, que en mi cartel diga apóstol porque es lo que soy, ¿ok? No. Falta la cruz. Quiero una cruz aquí de espinas. No, no digo nada de eso. ¿Saben qué digo? Boca abajo. No merezco morir como el resto.
boca abajo, soy todavía impuro, soy todavía inmundo, no tengo nada comparado con mi Señor, no lo veré. ¿Por qué? Porque a veces vendemos un evangelio de mentira falso, como si Jesús fuese un par tuyo, como si Jesús fuese un hombre como nosotros. Él es Dios, la deidad, lo más preciado es el Hijo de Dios. Amén. Así es. Estoy convencido que en esta generación se levantarán, muchos predicadores irán al infierno por diluir la justicia, el mensaje y la verdad de Dios. Líbreme, Jehová, de no hablar cosas que Él no ha dicho. Líbreme, el Señor, de presentarme mejor que cualquiera de mis hermanos, siendo un mortal como ellos. Porque cuando estás con Él, sus palabras tienen tanta vida que la misericordia te envuelve y te limpia y te renueva. Por eso es que todas estas fotos son de hombres locos y mujeres locas por Jesús. Por eso es que Jesús llamó a Eric Barry, el único varón de 5 hermanos, hijo de un padre responsable que no cuidó bien su casa, hijo de una familia muy pobre que se vestía con lo que la comunidad les daba. Por eso es que consiguió 2 trabajos para poder estudiar la Biblia, porque él sabía que amaba a Jesús. Y cuando vino a este país, no vino buscando fama, sino sembrar el evangelio de Dios. No necesitas nada especial, solo abrir tu corazón, estar dispuesto a seguirlo, estar dispuesto a amarlo hasta que te duela. ¿Eres verdaderamente un discípulo? ¿Has recibido un llamado? Yo sé que sí. Dios no ha dejado de llamar. Hemos dejado de escuchar. Dios no ha dejado de buscarte. No ha querido seguir. Solo hay 2 realidades. O vives tu vida como cualquier hombre común, creyendo que va todo bien, o vives tu vida apasionado con Jesús, recibiendo su perdón y su gracia. Porque fuera de Él, lo que queda es una horrible expectación de muerte. Pero con Él, el cielo, la gracia y la vida. Por eso cuando peco, vuelvo a la cruz. Cuando peco, no me la doy de santo ni de fuerte, reconozco mi suciedad y vengo a la cruz como decía el pastor. Porque la cruz es el mejor lugar para empezar, pero es el mejor lugar para permanecer también. Porque cuando tu orgullo quiere florecer, tú vienes a la cruz y le dices: Señor Jesús, no puedo. Porque cuando tu impureza florece, tú vienes a la cruz y Él promete lavar tus pies con esperanza, salvación y vida. No puedes esconder tu pecado. Tal vez no lo ve el pastor, no lo ve el otro, no lo ve el líder, no lo veré yo, pero Jesús. Si algún título en mi vida es ser un discípulo, poder oír su voz algún día, poder besar sus pies literalmente algún día y decirle: gracias por considerarme, gracias por pensar en este hombre. ¿Quién eres tú? ¿A quién sigues? ¿Estás entendiendo el llamado? ¿Estás obedeciendo? Si no conoces a Jesús, hoy tu oportunidad maravillosa de venir y arrepentirte y decirle que te cambie. Decirle que le quieres dar toda tu vida a Él. Y simplemente necesitas una oración. A mí me están los pastores, los líderes allí. Pero le digo a todo aquel que está escuchando el mensaje por primera vez: si tú mueres hoy sin Jesús, no tendrás excusa delante del trono de Dios de decir que nadie te predicó. Porque yo te estoy diciendo la verdad que aparece en la Biblia. Y si tú mueres hoy sin Jesús, tu destino es el infierno y la perdición eterna. Pero si tú le recibes, el cielo y la vida te esperarán. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que tiene el Hijo tiene la salvación. Dios le bendiga.